Hablar de Matamoros, Tamaulipas. Por cierto, mandamos saludos, sabemos que nos escuchan allá y nos da muchísimo gusto. Vamos a hablar de Matamoros porque hoy, 28 de enero, se cumplen 200 años de que esa ciudad adquirió ese nombre. Hace 200 años Matamoros no estaba en la frontera. La frontera entre la naciente República Mexicana y Estados Unidos estaba en un lugar que, si mal no recuerdo, se llamaba la frontera terrestre. El único punto, pues, de la frontera terrestre se llama Nacogdoches, que está por ahí, actualmente en el estado de Arkansas, si no me equivoco. Ese era la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Luego vino la independencia de Texas y luego vino la guerra del 46-48, 1846-1848 entre Estados Unidos y México, en la que México perdió la mitad de su territorio. Y de hecho, en estos días se están cumpliendo justo 180 años de que Estados Unidos avanzó, ya que primero se independiza Texas pasa a formar parte de la Unión Americana y entonces la frontera estaba en el río Nueces. Pero había un problema de interpretación por la rendición de Santana, y entonces el problema de interpretación es si la frontera era el Nueces o era el Bravo. Y bueno, Estados Unidos interpretó que era el Bravo y avanzaron las fuerzas de Estados Unidos a esa franja de territorio entre el Nueces y el Bravo. Esa es en resumidas cuentas la historia. Y bueno, ya después de la guerra, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues Matamoros se convierte en frontera con Estados Unidos, frontera con Brownsville. Pero mucho antes de eso, mucho antes de que ocurriera eso, Matamoros adquiere su actual nombre. Y vamos a hablar de ello con nuestro amigo el periodista Jorge Chávez, quien siempre nos hace el favor de mantenernos a nosotros y a la audiencia enterados de lo que pasa en Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Pascal. Gracias por esta referencia y este espacio que le brindas a la ciudad de Matamoros. Y bueno, pues sí, hoy en el Bicentenario. Y bueno, pues Pascal, para comprender lo que hoy es Matamoros, hay que remontarse más de 3 siglos atrás. En 1686 arribó a esta región el explorador español Alonso de León, procedente del nuevo reino de León, acompañado por soldados y aventureros que abrían camino a la expansión del norte de la Nueva España. Para 1749, el mismo año en que se fundó Reynosa, ya existían en las márgenes del hoy río Bravo pequeñas rancherías, Pascal, ganaderas, aprovechadas por productores de Reynosa y Camargo, atraídos pues por los pastizales y los grandes esteros que desde entonces definían el paisaje de nuestra ciudad. En 1774, 13 colonos provenientes de Nuevo León fundaron formalmente el poblado San Juan de los Esteros Hermosos, una comunidad nacida bajo la lógica del campo, la ganadería y la defensa de sus bienes. Eran obligadamente bravos por ese temperamento expansionista que ya tenía Estados Unidos. Y bueno, 19 años después, en 1793, misioneros de Zacatecas impulsaron un cambio de nombre con mayor carga religiosa, Pascal, Congregación de Nuestra Señora del Refugio de los Esteros. Este último nombre perduró hasta el 28 de enero de 1826, cuando el tercer Congreso del Estado de Tamaulipas, siendo gobernador Lucas Fernández y presidente municipal José María Villarreal, por medio del decreto número 12, Pascal, determinaron que la congregación adoptara el nombre del insurgente Mariano Matamoros Guridi, naciendo oficialmente la villa de Matamoros, que 8 años después fue elevada al rango de ciudad. Es por eso, mi querido Pascal, que hoy, 200 años después, Matamoros conmemora no solo un nombre, Pascal, sino una historia de frontera, identidad y resistencia. Y en pleno bicentenario, para actualizar la situación, Pascal, Matamoros también está llamado a recordar sus momentos estelares que los ha tenido a pesar de muchas adversidades. Verbigracia, la era del algodón, que la volvió potencia agrícola, la transición al sorgo como adaptación productiva y la llegada de las maquiladoras en los 70 como símbolo de modernidad y empleo. Pascal, hoy, frente a la mague del cierre de algunas de ellas, la historia vuelve a exigir lo mismo de siempre: resiliencia y carácter. Porque si algo ha probado Matamoros, Pascal, a lo largo de 2 siglos,
es que sabe levantarse y transformarse y seguir avanzando. Felicidades a la ciudad de Matamoros y muchas gracias a ti por esta plataforma. No, muchas felicidades. Fíjate que una parte de la historia que sí no sé es por qué se elige el nombre de Mariano Matamoros, quien nació en la Ciudad de México y murió fusilado, si mal no recuerdo, en Valladolid, hoy Morelia. ¿Por qué se tomó su nombre para nombrar a la ciudad? Lo que se pretendía era darle un temple y un carácter nacional a la ciudad de Matamoros y tienes toda la razón, Mariano Matamoros, nacido en la Ciudad de México, había muerto muchos años antes, o bueno, casi al inicio de la independencia. En el y bueno, 14. Pues, se pretende darle ese temple, ese carácter a nivel nacional y se escoge, en aquel momento era uno de los nombres más fuertes que sonaba, entonces se le da el nombre de Matamoros, que ojo Pascal, en 1851, ante otra intentona de gente de Estados Unidos de querer meterse a Matamoros bien defendida, no logran entrar estos ciudadanos americanos y es cuando se le incorpora a Matamoros 3 apelativos, 3 adjetivos: heroica, heroica, son 3 apelativos que Sí. se me están escapando, entonces, pero parte de eso es heroica, se me escapan los otros 2 apelativos, pero es cuando Matamoros agarra este nombre agregado a lo que es ya Matamoros. Bueno, pues ahí está la historia de Matamoros, que cumple hoy 200 años con ese nombre. Un fuerte abrazo para ti y muchos saludos a Matamoros, Tamaulipas. Es heroica, invicta y leal, mi querido Pascal, para dejarlo bien claro. Perfecto. Gracias, Jorge. Saludos a ti y a toda tu audiencia, Pascal. Gracias. Ahí está.